Namaste and welcome, beloved mighty companions. Here we are. Namaste y bienvenidos mis adorados hermanos. Gracias, Walter, for jumping in. Con mucho gusto. Well, we can hold just a second. Let Melly's going to put the notice out on the Spanish WhatsApp group. Well, podemos esperar un momento. Mary va a poner el anuncio en la sección de español So they can all jump on board too if they would like to. para que todos puedan entrar si eso desean. What section are we reading? Chapter 21. We are reading the last unanswered question. So that's chapter 21, V7, and we're on section 7, paragraph 9. Entonces, estamos en el capítulo 21 para los que quieran saber. En la sección 7 se llama la última pregunta que queda por contestar y estamos en el parágrafo 9. So if for some reason someone doesn't quite jump on right in the beginning, this is going live on YouTube as we speak. Por alguna razón, si algunas personas no pueden entrar de inmediato, esto también va en vivo en YouTube. And this is the deepest of the deep dives right now. Y eso es lo más profundo que podemos tener en ese momento. Is to be willing to have the last unanswered question be answered. Es tener la voluntad de tener la última pregunta respondida, al tener la respuesta de ella. So as we start paragraph 9, this is your one decision. This is the condition for what occurs. Entonces vamos a leer el parágrafo 9 que dice, esa es la única elección que tienes, la base de lo que ocurre. Yes, he's pointing to the desire for choice. Está apuntando hacia la decisión por escoger. The choice for the experience where we're unaware of what we are. El poder escoger. Say that again, please. The choice for an experience where we pretend to be unaware of what we are. Escoger la experiencia donde nosotros pretendemos que no sabemos lo que somos. Yeah, we have a team out there on the Spanish side getting everybody on board to come jump with us. Y tenemos el grupo completo de la gente en español que están uniéndose con nosotros. It's beautiful. Melly shared the link to the Zoom, and then Maria Guadalupe came and shared the YouTube link to watch. Melissa compartió el link para entrar al Zoom y después María Guadalupe también compartió. And we're glad to have all those brothers, beloved brothers, jumping on because we need to hold each other's hand when we're looking at this one. Y estamos muy agradecidos que todos se unan, así sea último momento, porque necesitamos que todos estemos unidos para observar esta sección. And because I've been looking with them just about all day at powerlessness. Y he estado observando con ellos durante todo el día. Aquí hemos estado observando la falta de poder. The desire for an experience of powerlessness. El deseo de tener una experiencia de debilidad, de no tener poder. It's that desire that goes like this, right into the bubble, swan dive. Es este deseo que va como ella lo muestra, ¿no? Que dice, vamos a saltar en picada hacia la burbuja. We can do it with a half twist or a pike or a flip, but it all goes straight into the bubble. Podemos tener cualquier modalidad de salto como si fuésemos a nadar en una contorsión, dando vueltas, pero vamos
igual vamos hacia la burbuja. It's just diving away from heaven. Es lanzándonos a la profundidad y separándonos de el cielo. We're diving into the ego's hideout. Nos estamos nadando hacia el lugar donde el ego habita y se esconde además. So everything in consciousness, anything other than light, is powerless. Entonces todo en la conciencia, todo aparte de la luz es powerless, you said? Powerlessness. Es falta de poder, debilidad. I'm asking, I'm checking in. He says, yes, you can too. Jesus is anything other than pure infinite light powerlessness. Entonces yo estoy chequeando con él y me dice, sí, claro. Jesús dice, Desire todo lo que sea por fuera de la luz es la debilidad, el deseo de experimentar esa debilidad. So let's ask him, Jesus, tiny twitch, desire for powerlessness? Entonces le podemos preguntar, Jesús, un pequeño tic, una pequeña molestia, es el deseo de tener debilidad, de falta de poder. Big fat twitches, powerlessness? Entonces dice un clic mucho más grande, una molestia mucho más profunda. ¿Es eso debilidad, falta de poder? Jesus, do we need to see that it's all the same? A twitch is a twitch is a twitch. Jesús, tenemos que ver que todo es lo mismo. Una molestia es una molestia, es una molestia. So Jesus, is that what we're always doing, complaining to you so that we can keep the experience of powerlessness? Jesús, eso es lo único que estamos haciendo, quejándonos ante ti todo el tiempo. Con eso tenemos la experiencia de debilidad, de falta de poder. It's good to do a check-in with them and see, Jesus, do I think that powerlessness is heaven? Y es importante revisar con él, Jesús. Yo creo que la debilidad o la falta de poder es el cielo, representa el cielo. So he's making it very simple for us. Infinite light of being, which we all can tell is here that there's something infinite. Y él nos lo hace muy fácil, nos dice la luz infinita, que la podemos ver que es la luz infinita. And then there's the I don't want to be infinite, I want to be powerless Jesus. Y después de eso yo no quiero ser la luz infinita, yo quiero la debilidad, el no tener poder, Jesús. When we don't follow that infinite light, we're holding up a I want to be powerless sign. Yo no quiero estar en la luz, yo quiero tener el aviso que dice yo soy débil. Yet we have to be so dedicated to hearing his voice because all of consciousness is made to try to drown out where we want powerlessness as an experience. Entonces tenemos que estar muy atentos a poder escuchar la voz porque lo único que tenemos en la experiencia de la conciencia es yo soy débil, yo no tengo poder. So we turn to Jesus for all the power, to remind us of all the power we are because we decided to forget it. Entonces yo giro y observo lo que me dice Jesús en la luz, que es que yo soy el poder. This is your one decision. This is the condition for what occurs. Esa es la única elección que tienes, la base de lo que ocurre. It is irrelevant how it happens, but not to why. No tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. Here's the big fat admission that we need to make in honesty of God. Esa es la verdad más grande en la que tenemos que ser conscientes en Dios. That we have control of this. Pues sobre esto tenemos control. Nosotros tenemos control sobre esto. Jesus, do I have complete control over the decision of whether or not I feel powerless? Jesús, yo tengo el control completo acerca de si me siento
poderoso o me siento débil. You can hear the yes. Y puedes escuchar el sí, si tú tienes control completo. Because we can all hear it. Now, the question is, are we going to decide to let go and release to a miracle the decision to experience powerlessness? Porque todos lo podemos escuchar, entonces la decisión ahora es, vamos a dejar que suceda el milagro y que la debilidad se vaya y que aceptemos el poder. Yeah, let's look, taking a deep look at them with the desire for every sensation, to feel powerless to every sensation in the body. Entonces estaba mirando con detalle esa sensación de tener debilidad, la sensación de debilidad de mi cuerpo. Think about the number of sensations in the body that arise all day long. Imagínense el número de sensaciones que aparecen en el cuerpo y que aparecen, que crecen, que nacen cada día. So we might as well hear it direct from him. Jesus, do I desire an experience where I feel powerless to all these body sensations? Entonces es mejor preguntarle directamente a Jesús, yo quiero experimentar esa sensación de debilidad en cada una de esas sensaciones que aparecen en mi cuerpo. And do I think there's heaven in being powerless to all these body sensations? ¿Y qué es lo que encuentro que me gusta tanto? ¿Yo encuentro acaso el cielo en ese tipo de debilidad? And here's what's really humble. And when I ask them, do I find pleasure in feeling powerless to all these body sensations? Y esta es una pregunta que requiere mucha honestidad. ¿Realmente yo encuentro placer en That is encontrarme, en verme débil en cada una de estas sensaciones? ¿Encuentro placer en eso? so like we're complaining about all the body sensations while we made them up. Entonces nosotros estamos quejándonos de cada una de estas sensaciones del cuerpo cuando nosotros las estamos fabricando. Jesus, did I make up every single body sensation? Jesús, ¿estoy yo creando cada una de estas sensaciones del cuerpo? So am I willing to see that I made up all those body sensations so I can feel weak and powerless? Entonces, tengo yo la voluntad, quiero yo mirar ese tipo de sensaciones que yo he creado para sentirme débil. I said, Jesus, the only way through this is this direct looking with you at this. He goes, yes, that's correct. Yes. Jesús, la única forma de ver esto es a través de verlo contigo. The only way for me La única forma eh, para mí, time is the desire to feel powerless. el tiempo es el deseo de sentirme sin poder. See, to feel subject to time. Yo tengo que estar atado a la sensación del tiempo. Like, you know how that little saying, there's not enough time. If I only had more time. No, si han escuchado las expresiones, no hay suficiente tiempo, o la expresión, si tuviese suficiente tiempo. To feel like helpless to the sands of time. La sensación de debilidad a la carencia de tiempo. Let's just ask Jesus, Jesus, do I have a desire to feel powerless to the sands of time? Entonces preguntémosle a Jesús, Jesús, yo quiero sentirme sin poder, débil a la sensación del tiempo. I just said to him, Jesus, is there and I already know the answer, is there a single place where the ego speaks that it isn't a demand, that it is not a demand for powerlessness? Y yo ya sé la respuesta y le pregunto, Jesús, hay un simple elemento donde el ego no intervenga que me dé la sensación de debilidad, de falta de poder.
Is there a single thing that the ego ever says that is not a demand for powerlessness? Y es que hay al menos una sola cosa que el ego haya dicho que no implique la sensación de debilidad, la sensación de falta de poder. Everything that is ever said that comes from the ego's identity is a demand for powerlessness experience. Cada cosa que se haya dicho, cada cosa que se haya pensado que venga de la imagen del ego, tiene que ver con la debilidad, la experiencia de falta de poder. That's why his so emphasizes speak what I tell you to speak. See, that way we're not investing in the serpent tongue of powerlessness. Por eso es tan importante el darle énfasis a lo que estoy hablando, para que yo no invierta tiempo en hablar con el sentido de debilidad. And to see, I love that with Muji. When someone comes to that microphone in satsang, he's always asking them, who is speaking? Y eso es una cosa que me gusta de Muji. Cuando alguien viene al micrófono a hablarle a él siempre le pregunta, ¿quién está hablando? And it goes to the power we have to immediately know the right-minded voice from the wrong-minded voice. Y viene al poder que nosotros tenemos de reconocer si estamos hablando con la mente recta o con la mente equivocada. And the wrong-minded voice is the demand for, I want to feel, every time it opens its mouth, it's telling a story about, I want to feel powerless. Y la mente equivocada generalmente está hablando y está demandando la experiencia de yo me siento débil. So we can see this great gift he's giving us to come together and listen for his voice and speak his voice. Therefore, we don't speak the words of powerlessness. Entonces tenemos que observar el regalo que nos da de poder experimentar con qué voz estoy hablando, si estoy hablando para no darle espacio a la voz de la debilidad. We speak the words of truth that come through us as an expression of our divine nature. Y nosotros estamos hablando la palabra de la verdad que sale a través de nosotros como una expresión divina. You have control of this. Pues tú tienes control sobre esto. Okay, Jesus, here's where the rubber meets the road. Am I willing to admit I have control over this? Ok, Jesús, aquí es donde las cosas se ponen muy, muy interesantes e importantes. Because Estoy listo para admitir que yo tengo control sobre esto. that's what the ego doesn't want us to see, that we have control over this. Porque esto es lo que el ego no quiere que yo observe, que yo tengo control sobre esto. And if you choose to see a world without an enemy in which you're not helpless, the means to see it will be given you. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que lo veas. So this is what this choosing to come together, choosing to join is for. It's given by Jesus. Let's ask him. But he's telling me it's given for us to have the means to see. Entonces, eso es lo que el unirte con tu compañero significa. Les preguntémosle si el unirme con mi compañero no es tener o recibir los medios para que eso suceda. The means to see that we are not helpless and powerless. Los medios para ver y observar que yo no soy débil, que yo soy poderoso. That's why the ego resists the joining, because it's the means given by Jesus so that we see we are not helpless powerlessness. Por eso es que el ego evita estas uniones con tu compañero, porque este es el medio que Jesús nos da para que nosotros veamos nuestro poder.
And why the ego is going to avoid that chapter 20, because it's going to reveal that we're not powerless. Y es otra razón por la que el ego quiere evitar el capítulo 20 del curso de un nuevo convenio, un libro de un nuevo convenio, porque quiere que no veamos lo poderoso que somos. He keeps talking about how it's made specifically to answer for those willing to answer the last unanswered question. Y me dice que es específicamente, él me dice que es específicamente para aquellos que están buscando la respuesta a la última pregunta que queda por contestar. So we can have his coaching, his direct help to show us all the places we desire an experience of powerlessness. Para que entonces recibamos su apoyo directo, que Jesús sea nuestro coach, para que nos muestre directamente las últimas creencias que tenemos donde pensamos que somos débiles. Why is the final question so important? ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? Reason will tell you why. La razón te dirá por qué. It is the same as are the other three except in time. Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. Okay, this one we're going to feel it up our backs. I can tell you right now when we really, really get this. ¿Say that again? I said, really, might feel this. Really feel into this one, because this is where the wiggle is the wiggle. We want to wiggle, but we can't wiggle on the number 4. Ajá. Ella dice que esto es tan importante que nosotros no podemos, que tenemos que ser muy precisos con esta número 4. So let's go back. We're going to go back and look at those first 3 and then look at the last one, because he's saying that with the first 3, we can kind of vacillate and go back and forth. But with that last one, the truth is the truth, and the truth, that's it. Entonces revisemos las primeras 3, porque él está diciendo que con las primeras 3 yo puedo vacilar un poquito si quiero, pero con la número 4 es la verdad y solo la verdad. Okay, so the first one was, do I desire a world I rule instead of one that rules me? Entonces la primera decía, deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de un mundo en el que me gobierna a mí. So you can see that, like, and you'll see it over time too. If you watch, when we're watching the mind, because that's our function, is to watch what's going on in the thoughts. Entonces podemos ver en nuestra mente, podemos ver realmente, y esa es la función, ¿no? Ver qué es lo que pasa con nuestros pensamientos. You can see that sometimes, and we can ask them about it, we're in the course, so we really want to see that a world we rule rather than one that rules us. Entonces podemos ver esto y podemos preguntárselo cuando queramos, pero podemos ver que nosotros estamos en el curso de que desear un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierne a mí. Now, what's helpful is he's showing us you can have a vacillation. You see, sometimes we want that miracle, which is going to free us from feeling like the world rules us. And sometimes we don't want that miracle that the world rules us. Y a veces nosotros queremos el milagro de que nosotros seamos los que gobernamos el mundo, y a veces no lo queremos. Queremos que el mundo nos gobierne a nosotros. You know, you can see that little vacillation going back and forth. Entonces puedes ver esa vacilación que va y viene. I'm just checking in to see if this is true, making sure I'm really clear. Y solo estoy chequeando para ver si estoy en lo cierto, para recibir claridad de él. Do I desire a world where I'm powerful instead of helpless? Yo deseo un mundo donde yo soy poderoso a cambio de débil. So you can see that too, because we're all gathered around. And so we have a sincere willingness to see where we're powerful instead of being helpless. Say that again, that I got distracted, please.
Because we're all here, there's a part of us that really is willing to see we're powerful and not helpless. Porque estamos acá, nosotros estamos dispuestos a ver que somos poderosos y no débiles. But at first, it's not, we're kind of like ambivalent. We kind of have a little hold back to see that. Pero we're al powerful. comienzo es un poquito ambivalente. A veces no nos queremos lanzar a la idea completamente. You know, it's kind of, we talked about it when you go out to the dock and you keep one foot on the dock and the other foot on the boat. You know, we're still trying to play both sides. Nosotros hemos hablado de esto antes, cuando tú vas al muelle y pones un pie en el muelle, uno en el bote y no sabes, no tienes esa ambivalencia, no has decidido todavía. Do I desire a world in which I have no enemies and cannot sin? Deseo un mundo en el que soy. Wonder where you're reading. Oh, deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar. So every time we're accepting forgiveness, we do desire a world in which we have no enemies. Cada vez que yo acepto el perdón, entonces yo quiero un mundo donde no quiero enemigos. But as he's showing us, we're not consistent because there are times we want an enemy. We want to try to project the sin. Pero nos muestra también que no somos consistentes porque hay ocasiones en las que estamos proyectando el pecado. So we can see that in the willingness, our willingness is at least to look at the possibility that we can have a world that we rule. Entonces, está la voluntad, que por lo menos nosotros tenemos la voluntad de tener un mundo el que yo gobierno. A world where we're powerful instead of helpless. Y un mundo donde yo soy poderoso a cambio de ser débil. A world in which we have no enemies and cannot sin. Y en un mundo donde yo no tengo enemigos y no puedo pecar. But he's pointing to that last one. And do I want to see what I denied because it is the truth? Y ahora va a apuntar al número 4 y quiere ver si yo niego esto y es la verdad. See, because it's pointing directly to the truth. Am I willing to see what I denied? Infinite light, because infinite light is true. Porque quiere ver directamente si yo estoy negando la luz infinita, porque la luz infinita es la verdad. See, the light is the light is the light. There are no deviations from that. La luz es la luz es la luz y no hay desvío de ese concepto. I'm just checking him. He's pointing to how this is the truth. Are we willing to see the truth of the light within? Estoy chequeando a ver si estoy en lo correcto. Dice que estoy apuntando a la luz y que si tengo la voluntad de revisar eso. Because this is where we fully accept that a world that we rule. Porque este es exactamente el punto donde yo acepto el mundo que yo gobierno. A world where we're fully in the power aligned with God. El mundo en el que yo soy poderoso en alineación con el Creador. And a world without enemies and sin. Y un mundo sin pecados, sin enemigos. So he's really talking about our power to choose to see this. Y está hablando del poder de elegir ver esto. Why is the final question so important? ¿Por qué es la última pregunta tan importante? Reason will tell you why. La razón me dirá por qué. It is the same as are the other three except in time. Es igual que las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. The others are decisions that can be made and then unmade and made again. Las otras son decisiones que puedes tomar, volverte atrás y luego volverlas a tomar nuevamente.
And that's like the fluctuation of consciousness. Sometimes we're speaking the voice for God, and in other minutes we're speaking the serpent tongue. Entonces la fluctuación de la mente. En ocasiones estamos hablando desde la verdad de Jesús y en otras ocasiones estamos hablando desde la lengua de la serpiente. We can all look right now and see that there's infinite light here, and that doesn't change or fluctuate. Y podemos mirar en este momento si existe luz en ti y eso ni cambia ni fluctúa. But truth is constant implies a state where vacillations are impossible. Pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. So does the light vacillate? Entonces preguntamos, ¿la luz vacila? See, that's what consciousness loves. It loves vacillation and wiggle. It likes to wiggle. Eso es lo que le gusta a la conciencia. La conciencia le gusta la vacilación y que no sean precisas las cosas. You know, like you're chasing after a little kid, and then you know how you go to pick them up and they can wiggle out. They just want to wiggle out just for the fun of it. You can't hold on them. It's like holding a grease ball. Y el ejemplo que da es de, estás persiguiendo a un niño y vas y lo coges y él se mueve y se escabulle, se te sale de las manos. Eso es cuando representa el wiggling, el movimiento que tiene, porque tiene la facilidad de escabullirse como si tuviese grasa. So let's be honest and talk to Jesus. Jesus, do we like acting like a little kid and wiggle out of God's arms? Ask him. Entonces, seamos honestos y preguntémosle a Jesús, nosotros actuamos como niños y queremos hacer ese movimiento de duda para podernos escabullir de la verdad. Do we relish those feeling powerful and feeling unpowerful, those vacillations like this? Do we relish that? Nos gusta, y está diciéndolo y preguntándolo, Jesús, nos gusta ese movimiento de estar en el poder y estar en la debilidad y movernos de un lugar a otro hasta que nos escabullimos de las cosas. That's consciousness, is the moving. Esa es la conciencia, es ese movimiento. Is anything that, and ask Jesus, because we all hear him, Jesus, is anything that moves true? Y es ese movimiento. Y preguntémosle a Jesús, ¿es ese movimiento verdad? You can desire a world you rule that rules you not and change your mind. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno que te gobierna a ti. Okay, so Y luego cambiar de parecer. he's showing us contrast. He's showing truth is constant. Nos estamos dando un contraste, nos dice, la verdad es constante. Where vacillations are impossible. Donde las vacilaciones no existen en la verdad. And so we do the light check and see in the light of divine being, is there any vacillating? Entonces nosotros hacemos el chequeo en la luz y decimos, en la luz hay algún tipo de vacilación. Consciousness relishes being a ping pong ball. Bing, 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 bing. Y bing, a la bing. conciencia le encanta ser una bola de ping pong de lado a lado. Pim, 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 pim. You can desire to exchange your helplessness for power and lose the same desire as a little glint of sin attracts you. Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. Yeah, we have to see that. You know, it's like, oh, this infinite thing's a great idea. And then there's like a little shiny object over there that we're going to be attracted to. We'll give up the whole kingdom. Nos encanta ver esas dos cosas. Primero, la sensación de poder y luego la debilidad. Yeah, I'm talking to Jesus. I said, Jesus, there are no small things to be powerless to. And he said, no. Le estoy diciendo a Jesús, si no hay cosas pequeñas para ser débiles, me dice, no hay nada. Some of these things seem so innocent, like, you know, it can seem really innocent, just stepping into the store to buy something. And until he shows you how that is powerlessness.
because Son, we're putting the snooze button on. él nos muestra algunas de las cosas tan pequeñas que parecerían inocentes, como por ejemplo ir a comprar algo en algún lugar. You know, because the Eh, ego's going to go, oh, it's not so much of a problem. porque el ego va a decir, nah, no es tanto un problema. You can ask Jesus, is that a denial of divinity if it's not guided? Tú le puedes preguntar a Jesús si es el denar la divinidad, si la divinidad, si eso no es guiado. You can desire to exchange your helplessness for power and lose the same desire as a little glint of sin attracts you. Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. And you can want to see a sinless world and let an enemy, quote unquote, tempt you to use the body's eyes and change what you desire. Y puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y sin embargo permitir que un enemigo, entre comillas, te tiente a usar los ojos del cuerpo y a cambiar de parecer. In content, all the questions are the same. El contenido de todas esas preguntas es el mismo. For each one asks if you're willing to exchange the world of sin for what the Holy Spirit sees, since it is this the world of sin denies. Pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo de pecado por el que el Espíritu Santo ve, pues puesto que es esto lo que el mundo del pecado niega. And therefore, those who look on sin are seeing the denial of the real world. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del mundo real. You know, Jesus always ties everything up with a good bow, a little bow. Jesús siempre nos amarra el regalo con un nudo y un nudo muy lindo al final. And that last question is the little bow on our Christmas present from Jesus. Y esa última pregunta es el moño ese rojo lindo del regalo de Navidad. Yet the last question adds the wish for constancy in your desire to see the real world, so the desire becomes the only one you have. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real, el deseo de permanencia, de tal forma que ese deseo se convierta en el único que tengas. That is the most precious desire of all, the desire for the constant desire for real world. Ese es el deseo último, el deseo por ver el mundo real. And being unwilling to accept all other desires. Y no estar dispuesto a ver ningún otro deseo. By answering the final question, yes, you add sincerity to the decisions you have already made to all the rest. Si contestas esta última pregunta con un sí, añade sinceridad a la decisión que ya has tomado con respecto a las demás. Yeah, he's showing me like all the fluctuations occurring in the, you know, it's sort of the toe dipping. We kind of want to see that we're powerful for a while, but then, you know, kind of, it's like a little toe dip on each of those. I'll forgive this, but we're selectively forgiving, and, you know, the fluctuations. Él me está mostrando la fluctuación y me está mostrando cómo es como cuando tú metes el dedo en la piscina y solo el dedito. You know, we're Solo still, estás la prueba únicamente del poder, pero aún tienes la debilidad, es esa indecisión. so in other words, like, okay, so, and I've shown this before, like in the beginning, it's like,
you know, okay, I'm going to look straight up a little bit. Okay. But then we kind of tilt and go sideways a bunch of times, sideways. Oh, I think I can do it on my own. And every now and then we look up to Jesus, then we over here. And every now and then we look up to Jesus. And then, oh my God, I'm in a batch of trouble. Now I got to look up at Jesus, you know, and it's like, it goes like this until finally that last unanswered question, this is the only thing I want to be doing. Entonces, al comienzo, las preguntas iniciales me dan la posibilidad de que yo tenga fluctuación, de que sí, yo quiero tener poder, pero entonces no, y empiezo a fluctuar. Pero la última respuesta que es sí, ella me llama directamente y sin temor a equivalencia de eso es lo que yo quiero. Eso es. I'm asking, is this the same as let thine eye be single? Yes. What? Let thine eye be single. Let thine. Yeah, let your eye be single. Ok. Es la misma pregunta de, ¿debería ser soltero? Meaning, keep your eye on the ball of God. ¿Qué significa mantén tus ojos en Cristo? You know, like, I'm asking if this is helpful. Because like a horse, see, their eyes can look at two different things at once, like this. It's looking around. Está preguntándole que si esto va a ayudar. Entonces dice que los caballos pueden ver dos cosas al mismo tiempo, recto y hacia un lado. See, and that's what we like to do. Consciousness likes to keep its options open. See, look around all over here. Y a la conciencia le gusta ese juego de mirar las opciones, mirar uno aquí adelante y el otro aquí al lado. Okay. But it's like I've talked about those Nandis, those cows around the holy hill of Arunachala, those statues of cows. They're looking at Arunachala, the light. They're the symbol of look at the light and stay with the light only. Entonces está hablando de algo con vacas y caballos y dice, lo importante es mantener la mirada en la luz. You know, and I'm asking him, it's the same as vigilance for God and his kingdom. Entonces está preguntando, ¿es lo mismo que estar vigilante por el Creador y su reino? Okay, now here, I don't know how you're going to translate this, Walter, but we came up with a new term here called dithering in death. Death dithering. What is dithering? Dithering is kind of playing around, messing around with death. Entonces dice, yo no sé cómo traducir, Walter, ese nuevo término, pero tenemos un término que se llama, es como jugando con la, with the doubt or with death, or like death. Jugando con la muerte. So it's another word, dinking. You dink, you're playing around in the play of death. Entonces, estás jugando en el campo de la muerte. So, and at some point, a decision just happens in the mind through our decision. We have the power to make it. It's not a surprise because we always have had the power, Dorothy, to go home. Entonces, en algún momento, como tenemos el poder de la mente, tenemos el poder de, como Dorothy, en una película, decidir que quiere regresar a casa. We always had the ruby slippers and we could click our heels and go home. Now we always have the power for that. We must see that. Como lo hace en la película, entonces también tenemos la posibilidad de tener estas zapatillas y golpearlas a las dos y pedir el deseo de volver a casa. At some point, you know, the tipping point, we just say, look, that's enough. I'm worthy of divine nature and that only. En algún momento, llega un momento donde se llama el tipping point, donde cambia la balanza y dice, yo, eso es lo que deseo, eso es lo que merezco. Y es la conexión. And that nothing in this world is more important than that. La conexión sagrada. Y no hay nada más importante que esa conexión santa, sagrada. And that's the willingness to go last unanswered question. You can ask Jesus.
Y es esa última pregunta, la voluntad de esa última pregunta. Y le podemos preguntar a Jesucristo. It's kind of, at least for here, is at the point where it's sort of give it to me straight, Jesus. Y estamos llega un punto donde es Jesús, sé directo conmigo. And then many times we say, well, I wasn't realizing I was going to have to look at that. Y en ocasiones yo digo, bueno, yo no pensaba que tenía que mirar eso. Fuiste muy directo. But you can ask him. It's acceptance of divine power, that looking. Puedes preguntarle, es la aceptación del poder divino. But it's the speed up because we're not doing this thing and like, let me take a detour, a hell detour over here. We're just going, no, supreme happiness, that's it. Pero en realidad es un camino directo. Yo no estoy desviándome a un lugar y a otro, sino que es un camino donde yo quiero a felicidad suprema y eso es lo que sucede. In content, all the questions are the same. En contenido, todas las preguntas son lo mismo. So I jump to number 4. Yet the last question adds the wish for constancy in your desire to see the real world, so the desire becomes the only one you have. That's number 11.4. Ok. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real, el deseo de permanencia, de tal forma que este deseo se convierta en lo único que tengas. By answering the final question, yet you add the sincerity to the decisions you have already made to all the rest. Si contestas esta última pregunta con un sí, añades sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a las otras preguntas. You can underline this last sentence. Tú puedes subrayar esa última frase. For only then have you renounced the option to change your mind again. Pues solo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. See, that's that whole experience of going out on the dock and the boats, Jesus's boat's getting to relieve, and we're trying to keep that one foot on the shore. That is trying to maintain the option to change your mind again. Entonces, cuando nosotros queremos mantener un pie en el bote y en otro en el muelle, es porque queremos mantener esa idea de tener dos opciones. Uf. When it is this you do not want, in other words, when we don't want to change your mind again, the rest of the questions are wholly answered. Pues solo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. Eso es lo que nos está hablando acerca de tener más de una opción. And we've just all observed how consciousness is a plethora of mind changing. It's going to do this and it's going to do that. And well, how about this? And that's a better deal. And I'll go be that's its whole gig. Y vemos cómo a la conciencia le encanta que nosotros tengamos más de una opción y tengamos duda. Es el juego predilecto de la conciencia. See, the spirit is very consistent and constant. En cambio, el espíritu es consistente, es constante. And it's not like it wouldn't at a different time give a different prompt. No es que en un tiempo distinto te daría una dirección distinta, una indicación distinta. I'm asking you, it's just very purposeful. It's a purposeful change. It's for the healing of the whole. Entonces yo le pregunto a Jesús, pero es que me dice, es un propósito específico para la sanación de todos. Where the ego's changes, they're arbitrary. They're just avoidance of looking. Mientras que los cambios del ego son arbitrarios y son para evitar que yo observe. That's why we have to, with the guidance, is be like this. And that's why it's really helpful to hear it with your mighty, so you can stand into what you're all hearing together. And it prevents this kind of thing from happening.
Y es el beneficio de trabajar con tu compañero poderoso, y es que estás mirando directamente, no estás yendo por las ramas, como diríamos, sino que estás mirando directamente y él te ayuda a eso. And I'm asking him in Jesus, when we're really willing to say yes to that last unanswered question, will we be willing to join with our mighties? Yes. Entonces le estoy preguntando, ¿nosotros estaríamos dispuestos a decirle sí a la última pregunta? ¿Estamos dispuestos con nuestro compañero a decir sí? Y él nos dice sí. Because then we're fully accepting Jesus's role in the atonement. Porque entonces estamos aceptando completamente a Jesucristo en la salvación. We're fully accepting the means given, which is joining, that he's given for washing out of identity. Estamos aceptando completamente los medios que Él nos da para el proceso. And we're willing to hear and trust in our brother to hear and follow the guidance straight up, no tilting. Y estamos dispuestos a escuchar a nuestro hermano, a nuestro compañero, que escuche y reciba la indicación directa, no desviarse. Why do you think you are unsure the others have been answered? ¿Por qué creerías que las otras preguntas quedan contestadas? Could it be necessary they be asked so often if they had? What are you reading? It's number 2 of 12:2. Oh, ok. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas? ¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubiesen contestado? Oh, this is so deep. Until the last decision has been made, the answer is both yes and no. Esto es muy profundo y dice, hasta que no se haya tomado una decisión final, la respuesta será a la vez un sí y un no. Wow, this is such an essential one to look at Jesus with, because he's going to say where those little weaselly yes nos are, that are avoiding that. Y esto va a ser muy importante mirarlo con Jesucristo, porque Él me va a describir cuál es esa desviación que no me permite ver la respuesta That's directa. that's why he's given us honesty of God. In what honesty of God is to be willing to see where we're going like this, and so he can point us straight up. Y esa es la importancia de la honestidad en Dios. La importancia de la honestidad de Dios en Dios es que yo puedo ver ese deseo que yo tengo a desviarme para que así yo pueda después elegir el camino recto. For you have answered yes without perceiving that yes must mean not no. Pues has contestado sin darte cuenta de que sí quiere decir que has dicho no al no. No one decides against his happiness, but he may do so if he does not see he does it. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. Okay, so we had a question here that we're going through because we're developing like a 90-day program with Jesus. Ok, nosotros tenemos una pregunta por la que estamos tratando de desarrollarla, porque estamos creando un programa de 90 días con Jesús. And one of the questions he's given questionnaires for that program. One of the questions is, why is Jesus in charge of the atonement? Y estamos dando preguntas y respuestas, pero dice que ¿por qué Jesús está a cargo de la salvación? So this isn't to go through what we read in a course, the rote version of why Jesus is in charge of the atonement. Esto está en concordancia con lo que leemos en el curso, pero es un poco más directo de por qué Jesús está en cargo de la salvación. This questionnaire is with a partner to have Jesus tell you directly why he's in charge of the atonement. Este cuestionario es con tu compañero para que directamente Jesús te diga por qué él está a cargo del and to have a direct conversation with him about why he's in charge of the atonement. Y tener una conversación directa con él para
recibir la información de por qué Él está a cargo de la salvación completa. And this sentence right here, number 5, paragraph 12, no one decides against his happiness, but he may do so if he does not see he does it. Y esta frase en la sección 12, la frase número 5 dice, nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. That is why Jesus is in charge of the atonement. Por eso es por lo que Jesús está a cargo de la salvación. Because we don't see that we're denying our own happiness. Porque nosotros no vemos que nosotros estamos eligiendo en contra de nuestra felicidad. And so he needs to show us through honesty of God where we are choosing not to see that we deny our own happiness. Entonces, porque tenemos que decirle a Él que nos muestre en la honestidad de Dios donde es que yo estoy eligiendo mal o estoy eligiendo en contra de mi propia felicidad. And if he sees his happiness is ever changing, now this, now that, and now an elusive shadow attached to nothing, he does decide against it. Y si Él ve que su felicidad como, no, y si Él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto, luego otra cosa, y más tarde una sombra elusiva que no está vinculada a nada, no podrá sino decidir en contra de ella. So basically, if you've ever seen a dog chasing its tail, Básicamente, si ustedes han visto un perro dando la vuelta tratando de cogerse la cola, that's what consciousness is made to do, for us to chase our tail in a circle and pretend like that's happiness. eso es lo que hace la conciencia, ponernos en movimiento y tratar de perseguir nuestra propia cola para que demos vueltas y vueltas. So that we don't see that we're deciding against our own happiness. Para que nosotros no veamos que estamos decidiendo en contra de nuestra felicidad. Elusive happiness, or happiness in changing form that shifts from time and place, is an illusion that has no meaning. La felicidad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo o el lugar, es una ilusión que no significa nada. Happiness must be constant because it is attained by giving up the wish for the inconsistency. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. So we're giving up all the desires to be inconsistent in experience. Nosotros estamos abandonando el deseo de la inconsistencia. Joy cannot be perceived except through constant vision. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante. And constant vision can be given only to those who wish for constancy. Y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia. The power of the Son of God's desire remains the proof that he is wrong who sees himself as helpless. El poder el poder del deseo del Hijo de Dios, que sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Desire what you want, and you will look on it and think it real. Desea lo que quieres, y eso será lo que contemplarás y creerás que es la realidad. No thought but has the power to release or kill. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar. And none can leave the thinker's mind or leave him unaffected. Ni ninguno que pueda abandonar la mente del pecado o dejar de tener efecto sobre él. So here's a deep contemplation with Jesus. Jesus, do I desire an experience in which I feel powerless to my thoughts? Entonces aquí está una pregunta muy profunda. Jesús, yo quiero la experiencia de la debilidad.
And do I have desire and experience with feeling powerless to my thoughts is heaven? Y yo quiero tener la experiencia o considero que esa experiencia de debilidad en mis pensamientos y que considero yo que eso es el cielo. See, we can't be so fooled anymore when we look this directly with Jesus and hear him talk in our ear about how we're denying ourselves light. Sí, no podemos dejarnos engañar ya cuando escuchamos a Jesús y nosotros sabemos que nosotros nos estamos engañando de no poder ver la luz. So he by him working with us directly on chapter 20, with our joining with partners, we're getting to hear his voice so clearly so that we are willing to say unequivocally yes to the answered question. Entonces, al trabajar en el capítulo 20 con nuestro compañero, haciendo las preguntas a él, podemos escuchar sin equivocación que le decimos que sí a la última de las preguntas. And he's reminding me, just remember, when you're standing shoulder and shoulder, it's very hard to go sideways. Y él me está recordando, recuerda que cuando te paras hombro a hombro con otra persona, es casi imposible que te vayas de lado. So thank you, beloveds. Gracias, amados. And thank you, Jesus, for this deep, deep look at that last unanswered question. Y gracias, Jesús, por esta profunda observación acerca de la última pregunta que queda por contestar. And we'll just see. I don't know if Lori's kind of sitting outside, whether or not she has a guitar with her and could pound something out for us spontaneously. Entonces, no sé si Lori, que está afuera, tiene su guitarra. Vamos a ver si hay algo que ella podría hacer espontáneamente. Jesus, what would you like me to sing, Jesus? Jesús, ¿qué te gustaría que cantara, Jesús? Feel the real, the Father gives all power unto us. We are riders of the storm, bringers of light, saviors from the dark. Feel the real, the Father shines in our hearts. Whoa, whoa, we are riders of the storm, bringers of light, saviors from the dark. Feel the real, the Father shines in our hearts. Whoa, feel the real, the Father shines in our hearts. Whoa. Loved it, Lori. We love you. We love all of you. Thank you for standing straight up so we don't tilt. Los amamos a todos y gracias por pararse derechos. Con eso no nos inclinamos. We're going for that last unanswered question. Yes. Nosotros vamos por la respuesta a esa última pregunta. Amen. Sí. Amén.